La recepción e impacto de las ideas de Malthus sobre la población. Un ensayo de Mauricio Choyet. Resumen. En este artículo se analizan varios elementos de la obra de Thomas Malthus sobre población, en particular la recepción de su teoría y su posición política. Se resumen las críticas políticas, ideológicas y científicas que ha recibido y se examinan asuntos hasta ahora no tratados por otros comentaristas, como es el caso de las excepciones admitidas por Malthus respecto al papel de las relaciones sociales feudales en la agricultura de Polonia y Rusia. Se sugiere que pese a que su teoría tendía a reforzar la pesada represión social y sexual existente, Malthus no fue apoyado por la burguesía británica. Contrariamente a la apreciación de Marx, se deduce que Malthus no percibió cabalmente los avances de la agricultura y se refuta la tesis de Donald Winch de que habría sido un liberal de izquierda en política, pues si bien en algunos aspectos se le puede considerar progresista, en otros esenciales, conservador, extremadamente represivo y protofascista, incluso precursor de la teoría de los golpes de Estado. Objetivos. Thomas R. Malthus, 1766-1834, fue el primer economista que tuvo a su cargo una cátedra de economía en el East India College, una escuela privada dirigida a la formación de administradores británicos para la administración colonial en la India. Sin embargo, es mucho más conocido como demógrafo, autor de la conocida teoría que sostiene que la población tiende a crecer más allá de los medios de subsistencia y que su exceso sería eventualmente disminuido por el hombre y por el hambre, las epidemias y las guerras. Malthus es un autor muy importante en la historia de las ideas por la influencia que ejerció sobre los fundadores de la teoría de la evolución y por su desempeño en el campo de las políticas públicas, puesto que de todos los autores clásicos en economía y otras ciencias sociales, fue quien puso en un mayor énfasis en lo relativo a la población. Eric Ross menciona que ya desde la segunda mitad del siglo XIX había autoridades británicas en la India que expresaban puntos de vista malthusianos. Desde la década de los 50, sus ideas se han convertido en fuente de políticas gubernamentales en muchas naciones y en ello han influido indudablemente las altas tasas de natalidad que se han presentado en la mayor parte de los países menos desarrollados, aunque la posibilidad de una catástrofe demográfica debida a que la población aumente más rápidamente que la producción de alimentos, que se difundió ampliamente, por ejemplo, en la obra Límites del Crecimiento, parece haberse desvanecido porque un cambio cultural está reduciendo las tasas de natalidad en la mayor parte del mundo. Algunos datos objetivos parecían darle la razón a Malthus.
por ejemplo, en la disminución de los tiempos necesarios para duplicar la población mundial, que pasaron de siglos a solo décadas, y en la disminución del número de países autosuficientes en la producción de alimentos. Ello no significa que la situación actual sea buena, en tanto que una parte considerable de la producción de alimentos es probablemente insostenible a largo plazo debido a la sobreexplotación de los recursos acuíferos y a los fenómenos concomitantes de la desertificación, la salinización, etc. Asimismo, a que los saldos exportables de algunos alimentos esenciales, como por ejemplo el arroz, son relativamente pequeños, por lo cual se prevé que el aumento de las importaciones, particularmente las de China, hará más difícil la situación de los países pobres que dependen de estas. Si bien es enorme la bibliografía sobre Malthus, hay una razón para escribir un artículo más. No hay un texto que resuma de manera adecuada la posición política e ideológica de la recepción del ensayo. En cuanto a lo político, apenas en 1996 apareció un libro, el de Donald Winch, que presentó un documento muy importante para una carta de 1819 de Malthus al economista David Ricardo, y una interpretación novedosa, pero en mi opinión insuficientemente fundada, de la posición política de nuestro autor en su etapa temprana. Los mejores textos que se ocupan del tema son probablemente el citado por los de William Peterson y la biografía que elaboró Patricia James, en la que hay mucha información, pero no sistematizada, sino dispersa en varios capítulos. Puede considerarse que el presente artículo es parte de investigación y parte de divulgación. En el primer aspecto cabe la ubicación de Malthus en el contexto político e ideológico de su época, cuando la dura presión social, sexual y política era probablemente más severa. En Gran Bretaña, que en ningún otro país europeo, otros elementos que pueden considerarse de investigación se refieren al cuestionamiento de la ubicación política de Malthus que presenta Winch, y la valoración de la carta de 1819 de Malthus a Ricardo, y a algunas de sus opiniones que se encuentran en la versión final del ensayo y que aparentemente no fueron comentadas hasta ahora. En cuanto a la divulgación, me baso fundamentalmente en la mencionada biografía para proporcionar una versión más matizada del conservadurismo de Malthus. Ordeno y sistematizo las críticas que se le hicieron en las décadas posteriores a la publicación del ensayo, pues considero que es una tarea importante, porque a pesar de que el texto ha tenido gran difusión, no se encuentra en la literatura una descripción cabal sobre la reacción de la burguesía británica, es decir, de los intelectuales y los dirigentes políticos a quienes se podría atribuir una visión de clase. No solo no existe un texto que resuma de una manera ordenada las opiniones con que fue recibido el ensayo, hay información equivocada o poco clara,
incluyendo una afirmación totalmente errónea de Marx. He tratado de reseñar aquí la mayoría de las críticas mostrando que hubo unas científicas y otras basadas en creencias religiosas y visiones éticas. He comenzado por esbozar una caracterización de la política y la ideología de Malthus dentro de la coyuntura que se vio en Gran Bretaña en la época en que publicó su ensayo. La mayor parte de los trabajos sobre nuestro autor se refieren a la primera versión de esta obra. Aquí intento analizar algunos de los elementos menos conocidos contenidos en la versión final. También mencionaré la falta de percepción de Malthus respecto a los cambios que se habían producido en la agricultura en Inglaterra y que en las primeras décadas del siglo XIX permitían alimentar una población que duplicaba a la de mediados del siglo XVIII. Trato de diferenciar entre la teoría tal como fue planteada en su época, que considero prematura, y la posibilidad de un malthusianismo moderado que podía prever situaciones futuras en que efectivamente el aumento de la producción de alimentos fuera incapaz de seguir el ritmo del incremento de la población. La coyuntura política e ideológica de la aparición de las teorías de Malthus. Las luchas democráticas y la represión. Thomas Malthus lanzó la primera versión de su ensayo sobre la población en 1798, en pleno auge de la Revolución Industrial. En el momento en que se publicó y durante las casi 4 décadas en que Malthus presentó versiones sucesivas, fue despiadada la represión contra los pobres. De ahí que la misma emergiera de un importante movimiento democrático que también fue severamente reprimido. La revolución industrial es conocida como el movimiento moral de la segunda mitad del siglo XVIII. Su rasgo más importante fue el dramático desarrollo de las fuerzas productivas en Inglaterra, que entonces era el país donde el capitalismo se había desarrollado más en cuanto a la producción de textiles, hierro y carbón, al crecimiento numérico del proletariado y de las ciudades industriales como Manchester, Birmingham, y a la aparición de la máquina de vapor y la maquinaria para la industria, particularmente la textil. La imagen convencional sobre Inglaterra la presenta como un país con instituciones sumamente estables. Sin embargo, su historia ha transitado al menos por 2 épocas muy turbulentas. La primera fue la de la Revolución Burguesa de Cromwell en el siglo XVII. La segunda, la de la gran agitación democrática que va de 1792 a 1848. Durante la Gran Revolución, entre 1646 y 1650, aparecieron los llamados diggers, cavadores, que representaron una forma de protocomunismo, y los levelers, niveladores, que personificaban la democracia radical y que alcanzaron una considerable influencia en el ejército. Frente a la demanda de los soldados que exigían el derecho al sufragio, los representantes del gobierno de Cromwell se oponían con el argumento de que al darle el derecho al voto a los desposeídos se
pondría en peligro el derecho de propiedad de los poseedores. Los Levelers fueron derrotados y sus dirigentes ejecutados. Aunque durante el largo periodo que va desde la aniquilación de estos hasta la reaparición de un movimiento democrático radical en 1792, no hubo ninguna lucha democrática organizada. Sí existieron corrientes de este signo bajo formas religiosas en las varias denominaciones protestantes disidentes de la iglesia oficial. Una primera señal de un cambio en el terreno ideológico se dio en forma simultánea con la guerra de la independencia de los estados y con la publicación del folleto Observations of Civil Liberty de Richard Price, sacerdote de la Iglesia Unitaria, que alcanzó la notable difusión de 60,000 ejemplares en unos meses. La teoría de Malthus apareció justamente cuando la clase dominante británica se encontraba aterrorizada por la posibilidad de una invasión francesa y las clases subordinadas de Gran Bretaña se rebelaban por influencia de las ideas de la revolución de aquel país, lo que llevó a los gobernantes a aplicar medidas represivas contra los individuos y grupos que pretendían mantener contactos con Francia. Hubo varios motines anteriores a 1792, algunos ocasionados por los altos precios de los medios de subsistencia y otros contrarrevolucionarios y seguramente instigados por las autoridades. En no pocos casos ocurrieron ataques contra personajes sospechosos de simpatizar con la Revolución Francesa. Por ejemplo, en 1791 en Birmingham fueron atacados elementos liberales que habían celebrado la caída de la Bastilla en Francia. También fue agredido el científico Joseph Priestley, uno de los pioneros de la química, cuya biblioteca y laboratorio destruyó en 1791 una banda de las llamadas turbas del rey y de la iglesia. Algunos de los individuos señalados fueron encarcelados o tuvieron que exiliarse. En 1792 se fundó en Londres una primera sociedad de correspondencia de composición plebeya que se propuso luchar para que se ampliara el derecho al sufragio, en esa época limitado al 5% de la población. Tal organización consiguió agrupar 2,000 miembros en 6 meses. También se formaron sociedades similares en otras ciudades. La que de Sheffield reunió un número similar en 1793, condenó la guerra contra Francia. La demanda del sufragio retomaba de los Levelers planteada, la demanda del sufragio retomada de los Levelers planteada casi un siglo y medio antes. La clase dominante la resistió enérgicamente durante más de 3/4 de siglo, ya que el sufragio universal fue concedido apenas en la segunda mitad del siglo XIX, en una situación de reflujo del movimiento democrático. Las sociedades democráticas sufrieron persecuciones desde los primeros meses de 1793 y 1794. Se arrestó a los dirigentes de la mencionada sociedad londinense, que se consideró ilegal, nada menos que el primer ministro en persona participó en los interrogatorios.
se restringieron severamente las libertades democráticas, se prohibieron los textos de contenido democrático como el folleto Los Derechos del Hombre de Thomas Paine, que llegó a alcanzar una extraordinaria difusión de 200,000 ejemplares cuando la población era de menos de 10 millones. No hay datos sobre la proporción de analfabetos. A William Friend, un tutor de la Universidad de Cambridge, se le separó de su cargo porque publicó en 1793 un folleto en el que planteaba varias reformas moderadas de este signo. Sin embargo, cabe mencionar que el gobierno no pudo aplicar una represión tan generalizada como la hubiera querido porque se lo impidió la tradición democrática que sobrevivía a pesar de las políticas represivas. El jurado absolvió a los mencionados dirigentes de la Sociedad de Correspondencia de Londres en el juicio por la alta traición que se le siguió. En octubre y noviembre de 1795, dicha agrupación organizó 2 manifestaciones de masas sin precedentes en la historia, con una asistencia de entre 100,000 y 200,000 personas. Téngase en cuenta que la ciudad tenía menos de 1 millón. Durante los años de 1795 a 1797, es decir, inmediatamente antes de la publicación del ensayo de Malthus, esta represión conservadora alcanzó su punto máximo. En el Parlamento estaban representados los partidos conservador y liberal, Whig, que no eran aún partidos en el sentido actual de la palabra, sino facciones parlamentarias. La extrema izquierda de los Whigs, encabezada por Charles J. Fox, propuso que una ampliación limitada del sufragio universal y una ley sobre publicaciones subversivas, Libet Acta, que trataba de atenuar la represión y además se opuso a la guerra contra Francia. La mayoría del partido se alineó con el gobierno en protesta contra la suspensión del habeas corpus y la guerra. Fox y Early Grey otro parlamentario que lo apoyó, se retiraron del Parlamento. No hubo un solo miembro de este que se pronunciara a favor del sufragio universal. Entre 1811 y 1815 se produjo el primer movimiento proletario entre los luditas, seguidores de un mítico general Lud, que destruyeron algunas máquinas como protesta por el desempleo que ocasionaban. Después del aplastamiento de los luditas, hubo un auge de luchas democráticas masivas que se prolongó con altibajos hasta 1848. William Coet, un legislador y periodista de 1763 al 35, fue el más influyente de los líderes radicales. Denunció las acciones represivas, los bajos salarios y la corrupción, y también se opuso a las leyes que hacían del matrimonio un lujo, puesto que restringían el derecho de los pobres al matrimonio. Atacó a Malthus
Desde 1816, en 1819 el gobierno desató la represión extremadamente violenta contra un mitin al que asistieron decenas de miles en Peterloo, cerca de Birmingham. Fue disuelto por la carga de caballería que causó numerosas víctimas. A partir de 1830 se formaron asociaciones políticas democráticas, political unions, cuya organización y mítines de masas en los que llegaron a participar 80,000 personas en Birmingham. Su líder, Thomas Hood, fue elegido miembro del Parlamento en 1838. En ese mismo año, la Birmingham Political Union comenzó a colaborar con una asociación de trabajadores formadas en Londres, la London Working Men Association. De aquí nacería el Partido Cartista de Carter, en el sentido de petición. Primer partido político de composición obrera, el cual también puede considerarse una continuación de la tradición de los Levelers, ya que reiteró la demanda de ampliación del derecho al sufragio. En 1939 presentó una petición al Parlamento con más de 1 millón de firmas. Tal movimiento se prolongó hasta 1848. La represión social y sexual. Aunque existe una amplia literatura sobre la historia de la revolución industrial desde el siglo XVIII, se refiere escasamente a la represión, con la excepción de la obra de E. Thompson y de un capítulo del libro de David Phillips O'Brien. Las tendencias represivas de la clase dominante se intensificaron durante la Revolución Industrial con medidas como la expulsión de campesinos de las áreas rurales y el aumento de la población proletaria encerrada en las workhouses. Marx menciona en el capítulo sobre la acumulación primitiva del capital algunos de los aspectos sociales negativos, como la expulsión masiva de campesinos que optarían por integrarse al proletariado industrial. Engels describe en su libro sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra las condiciones pavorosas en que vivían sus integrantes, pero ambos se quedaron cortos. La expulsión de la población campesina contribuyó al nacimiento del proletariado, elemento fundamental del capitalismo. Para ello, entre 1700 y 1760 se aprobaron 200 leyes de cercados, Enclosure Acts, y otras 2000 desde entonces hasta 1800. Con ello, 1,5 millones de hectáreas de las mejores tierras comunales se les han arrebatando a los campesinos. Marx y Engels no parecen haber notado la magnitud de la represión contra los pobres que acompañó a la revolución industrial, de la que la represión sexual fue un ingrediente esencial. Se trata de cuestiones insuficientemente conocidas. El Estado británico había institucionalizado la ayuda a los pobres desde el comienzo del siglo XVII, desde 1687, es decir, después de la Revolución Burguesa, y en la época de represión que siguió a esta, comenzó a tomar medidas represivas contra ellos.
Por ejemplo, forzando a los que recibían ayuda a llevar un distintivo con la letra P de poor, pobre. En 1723 comienza a construir un aparato de opresión específicamente destinado contra los pobres, las llamadas workhouse. La traducción literal sería casa del trabajo, pero no existe una palabra de significado equivalente a familias y se les obligaba a trabajar en condiciones deplorables. Además, se separaban por sexos para evitar la procreación. Se pusieron en operación 700 workhouse y en 1776 eran más de 2.000 en Inglaterra y Gales. Hacia finales de la década de 1830 se construyeron varios centenares más. Uno de los aspectos más paradójicos que se dieron durante el siglo XVIII con relación a este problema fue la coexistencia de una ideología de la multiplicación reproductiva que venía no solo como mandato divino, sino como un hecho positivo para el bienestar general, como en el caso de James Stewart, que puede ser considerado un precursor de Matthews. Con la práctica de una severa represión sexual que tendía a disimularla, lo cual también se aplicaba en varios países europeos. Aunque en la primera edición en su ensayo, Malthus no se refería a las restricciones a los derechos de los pobres a reproducirse, es decir, a las reglamentaciones que coartaban su derecho al matrimonio existentes en varios países europeos, no hizo en ediciones posteriores. Lo hizo en ediciones posteriores, pero paradójicamente no hablaban de su país sino de otros, como Noruega, Suiza. Cabe aclarar que se manifestó en contra de ellas, si bien estaba a favor de desalentar los matrimonios tempranos, nunca propuso prohibirlos. Hay mucha información sobre el tema en un artículo de William L. Langer, aunque este autor se refiere a varios países europeos. Aquí solo mencionaré lo relativo a Gran Bretaña. Hacia fines del siglo XVIII, el infanticidio y el abandono de los recién nacidos eran prácticas generalizadas y ampliamente toleradas. En Inglaterra, aún en una fecha tan tardía como 1878, de las muertes violentas, 6% eran infanticidios. Se fundaron orfanatos y en 1741 y en solo 4 años fueron aceptados 1.500 niños en un establecimiento para expósitos, el Fundell Hospital. Una importante proporción de la población nunca se casaba. El historiador Angus MacLaurin la estima en 20% y esto venía de la época feudal. Varios economistas hermanos apoyaron esta legislación represiva con el argumento de que nadie tenía derecho a procrear hijos que no podría mantener, posición que apoyaron asimismo Malthus y el presidente de la Comisión de la Ley de Pobres
del Parlamento británico Poor Law Commission, e incluso el autor liberal, economista y filósofo John Stuart Mills. Después de la aludida Gran Revolución de Cromwell, que logró varias e importantes conquistas democráticas, se produjo la restauración, o sea, el restablecimiento de la monarquía en 1660. En esa época se desencadenaron políticas represivas que pretendían poner fin a la indisciplina social del período revolucionario. Hasta 1810 hubo un constante incremento de la legislación represiva, particularmente la imposición de la pena de muerte por crímenes contra la propiedad, incluyendo los robos de poca monta, que incluso se aplicó a adolescentes, y también por ciertas formas de protesta social, como la destrucción de cercados o de telares. El historiador E.P. Thompson califica con toda razón el Código Penal como sanguinario. El sistema de workhouse representó la culminación de estas tendencias represivas. La construcción de workhouse en Inglaterra y Gales desde comienzos del siglo XVII y las leyes de pobres constituyeron probablemente el más elaborado sistema de opresión clasista que se haya dado en algún país europeo de la época. Mostraba una refinada crueldad en que la represión sexual era un ingrediente esencial. La reforma a la ley de pobres aprobada en 1834 debe verse en el contexto de estas luchas democráticas como una medida que tendía a ampliar y a hacer más represivo aún el sistema de workhouse. Varios ideólogos conservadores sostenían que era necesaria, pues alegaban que los indulgentes tenían un alto costo. Después de 1834, las autoridades intentaban hacer que las condiciones en estas casas de trabajo fueran peores que las de los trabajadores que se encontraban en una pésima situación fuera de ellas. El funcionario declaró que nuestra intención era hacer que los workhouse los más parecidos a prisiones que sea posible, y otro que el objetivo era establecer una disciplina tan severa, repulsiva que creara terror entre los pobres. Un cierto doctor Kay mencionaba que entre las condiciones impuestas figuraba la reducción de la dieta, ejercicios religiosos, silencio en las comidas, obediencia pronta, separación de familias, aún de personas del mismo sexo, trabajo y confinamiento total. El sistema operó como un mecanismo de chantaje contra los trabajadores para que aceptaran emplearse en cualquier sitio, por más mal pagados que fueran y por deficientes que fueran las condiciones, porque todo era preferible a ser arrojados en tales antros. Los datos que hay sobre el número de personas en las workhouse son incompletos, pero muestran un gran aumento de 78,000 en 1838 a 197,000 para 1843. En relación con este aumento dramático, corresponde mencionar que el Partido Cartista, al cual me referiré en el próximo capítulo,
estuvo en contra de la reforma de la ley de pobres en 1834 y que la agitación a favor de las reformas democráticas fue acompañada por rebeliones de algunos trabajadores como los rurales en las décadas de 1830 y 1840. Información en internet. No conozco datos sobre la población carcelaria fuera de las workhouse, ni creo que los haya para otros países europeos, pero sí se considera que la población en Inglaterra en esa época probablemente no llegaba a 10 millones. Entonces, la proporción de los que se hallaban encerrados en instituciones de este tipo puede considerarse extraordinariamente alta, quizás la más alta del mundo en esa época. En la actualidad, Estados Unidos parece ser el país que tiene mayor población encarcelada y esta es de 2 millones, o sea, de menos de 1% de la total World Socialist World Web. Alan Travis en The Guardian del 13 de febrero de 2012. Las razones para la represión social inicialmente se fundaron en la necesidad de desposeer a los campesinos y forzar su desplazamiento para crear una clase de trabajadores que no tuviera otra opción que incorporarse al naciente proletariado, pero debe ser vista asimismo como una acción preventiva como respuesta al movimiento a favor de las reformas democráticas. Las razones que explicarían la amplitud de la represión sexual deben ser buscadas en el sistema de tenencia de la tierra y en las prácticas relativas a las herencias. La tierra aún no estaba en el mercado y las leyes locales acerca de la herencia y las costumbres determinaban las estrategias por las cuales los campesinos transferían su patrimonio a sus descendientes. La mayor parte de los matrimonios debían esperar hasta que tuvieran tierra disponible. De ahí que muchos adultos jóvenes se emplearon como sirvientes. Los terratenientes no tenían interés en alimentar bocas adicionales y por consiguiente mantenían a sus sirvientes en el celibato. El resultado era que la fecundidad estaba regulada por el carácter tardío de los matrimonios. La política e ideología de Thomas Malthus. La política. En 1796, Malthus escribió un texto sobre la situación política que nunca se publicó y que se ha perdido. Comentó su intención de publicarlo a su padre y a sus dos amigos, William Alter y William Epsom. Ambos publicaron folletos de homenaje a Malthus después de la muerte de este. En ellos incluyen fragmentos y comentarios sobre el texto perdido. James comenta algunas partes del escrito de Epsom, sin mencionar a Fox ni la represión ni la guerra. Según James, criticaba la política del gobierno de Pitt, aunque no especifica cuáles aspectos se declaraba. Wick proponía orden y moderación. Se pronunciaba contra la discriminación por motivos religiosos y proponía arbitrar entre partidos extremos. Arbitrate between extreme parties.
Winch se refiere a la política de Malthus en dos textos. El primero es un prólogo a una selección de textos de la versión final del ensayo, y el segundo, el libro antes mencionado, aparentemente se basa en los mismos documentos que James, pero la fama de Whig moderado y una especie de Whig foxista partidario de Fox, afirmando que el texto perdido habría apoyado a los foxistas y a aquellos que se opusieron a las políticas represivas de Pitt durante los 2 primeros años de la guerra contra Francia. No cita el texto de Otter ni el de Epson para sustentar estas afirmaciones. En el primero de sus textos, Winch expresa su desacuerdo con Marx, quien caracterizó a Malthus como conservador y contrarrevolucionario porque habría lamentado la forma en que la guerra con Francia, en conjunción con una agitación popular descaminada, habría sido el pretexto para limitar las libertades civiles. O sea, que no habría sido partidario de Burke, el ideólogo más connotado de la burguesía británica en esa época, sino que habría buscado un término medio entre este y Godwin, el ideólogo de la democracia radical. Tampoco en este texto se molesta a Winch en citar los documentos que sustentarían su tesis. Cabe agregar que tal argumentación está en oposición directa a Purcell y Dupuy, quienes llaman a Malthus un epígono de Burke. Purcell, 1975. Wynne también pretende blanquear a Malthus enfatizando su religiosidad y mostrando que, en efecto, alguno de sus textos es más suave o menos despiadado que otros. Parece un autor sumamente prejuiciado en su estimación de que las masas no tenían motivos para rebelarse. En cuanto a la posición contrarrevolucionaria de Malthus, él mismo cita su pronunciamiento en los términos más duros e inequívocos contra la Revolución Francesa. No entiendo cuál es el significado que le da a la palabra contrarrevolucionario. Desconocemos la razón por la que Malthus no publicó su folleto en 1796. Pudo haber cambiado de opinión o preferido actuar con prudencia, teniendo en cuenta el clima represivo que se vivía y que se había manifestado, por ejemplo, en el cese de Frende. Pero Winch tiene el gran mérito de haber publicado otro texto de Malthus que lo muestra más que como un conservador despiadado, como un verdadero protofascista, aunque aparentemente no se da cuenta de que ello socava su propuesta de que habría sido una especie de liberal de izquierda. David y Ricardo, ambos conservadores, aunque probablemente el primero con un matiz liberal, manifestaban su preocupación por la mencionada masacre de Waterloo
que consideraban resultado de una restricción arbitraria de las libertades públicas. Malthus la aprobó, pero además planteó una profecía que es la notable anticipación demócrata El argumento de Malthus es que el sufragio universal que pedían los manifestantes de Waterloo llevaría a la dictadura del proletariado o gobierno de las turbas, cuya actuación sería necesariamente sangrienta y requeriría como solución un golpe de estado militar o, usando sus palabras, el despotismo militar. Por supuesto que muchas de las rebeliones contrarrevolucionarias del siglo XX, de la que el general Kornilov en Rusia en 1917, a la rebelión del general Franco en España en 1936, el golpe militar contra el gobierno de Goulart en Brasil en 1964, varios levantamientos de los militares argentinos y el del general Augusto Pinochet en Chile se inscriben dentro de la lógica de la dictadura militar como freno a los horrores de la democracia que Malthus previó en 1819. Hay un dato que sugiere que esa no fue una posición aislada. En efecto, en la segunda edición de su ensayo, que data de 1803, escribió que una turba, que es generalmente el resultado de una población redundante, es de todos los monstruos el más fatal para la libertad, lo cual evidencia que compartía el temor a las masas del sector mayoritario de la burguesía. La ideología. Malthus ocupa un lugar incierto en la historia de las ideas en lo que se refiere al elemento de su obra que tuvo y sigue teniendo mayor resonancia, su teoría de la población. Independientemente de su validez, la teoría de Malthus es sumamente importante porque constituyó el primer ataque serio contra la ideología del progreso que plantearon filósofos como Francis Bacon y René Descartes en el siglo XVII y que fue absolutamente dominante durante varios siglos. Malthus, ideólogo del capitalismo, fue el iniciador de una línea de pensamiento que continuó Herbert Spencer desde mediados del siglo XIX y siguió posteriormente Francis Galton, ambos representantes de una burguesía que tras abandonar sus reivindicaciones democráticas se había embarcado en la represión contra los pobres y los étnicamente diferentes. Su lógica lleva en última instancia a la aplicación masiva de las esterilizaciones forzosas que se practicaron en Estados Unidos desde comienzos del siglo XX y continuaron hasta la década de 1970 y en Alemania bajo el régimen de Hitler. Los hornos crematorios creados por este personaje constituyeron la muestra más criminal de esta tendencia. Es probable que Malthus se hubiera horrorizado ante posibilidades de este tipo, pero ello no cambia las cosas. Seguramente en otros muchos casos determinados personajes no son conscientes de las consecuencias que en última instancia puede tener en sus ideas. A pesar del carácter despiadado de sus propuestas,
Malthus no logró desprenderse de las ideologías tradicionales, por ejemplo, de la benevolencia divina, a diferencia de Charles Darwin, que aceptó la visión del mundo natural propuesta por Malthus, pero fue más coherente, ya que al admitirla abandonó la religión. Malthus fue un pensador extremadamente conservador y en cierta medida también un fideísta. Ya mencioné que fue enemigo acérrimo de la Revolución Francesa. Un ejemplo de su fideísmo se encuentra en su afirmación sobre la intención del Creador de poblar la tierra. No solo lo fue en lo referente a la población, sino en el terreno de la economía, en cuanto sostuvo que la renta de la tierra debía ser considerada efecto natural de una cualidad dada a esta por Dios. El carácter extremo de su conservadurismo se muestra en una proposición que hoy suena absolutamente ridícula, en el sentido de que la utilización de medios artificiales y contrarios a las leyes de la naturaleza para controlar la natalidad resultaría en nada menos que en eliminar lo que mueve al trabajo y la industria. Poussin acepta que Malthus fue un precursor de otros pensadores conservadores enemigos de la democracia y del liberalismo, que predicaban la falta de confianza en el progreso, alabando al inmovilismo social y al pesimismo como de Maistre y el citado Burke, y que su ensayo fue una especie de máquina de guerra contra los utopistas del progreso del siglo XVIII. Como veremos más adelante, su teoría no solo fue una máquina de guerra contra estos, sino una clase de trabajadora, como lo planteó Marx, un dispositivo para reforzar la severa represión social y sexual ya existente. Se puede también plantear que la teoría de Malthus sirvió para justificar uno de los hechos fundamentales de la historia de esa época, la miseria de las masas en una situación de auge económico sin precedentes. El carácter extremo del pensamiento de Malthus aparece en los comentarios acerca del futuro de la salud pública. En efecto, reprueba a los médicos que diseñan medicinas específicas para enfermedades devastadoras y a aquellos benévolos que, muy equivocados hombres, que han pensado que estaban haciendo un servicio a la humanidad, proyectando esquemas para la extirpación total de desórdenes particulares. Malthus incluyó lo anterior en la edición de 1816 de su ensayo. Parece improbable que no hubiera conocido el reporte sobre la vacunación contra la viruela, publicado por Edward Jenner en el mismo año 1816. Esta práctica se extendió rápidamente y fue un gran paso hacia la erradicación de una de las enfermedades más terribles que había azotado a la humanidad durante milenios. Estaba criticando veladamente a Jenner porque el control de las epidemias favorecía el aumento de la población.
La teoría de Malthus constituye una de las formas más tempranas de una explotación ideológica de la ciencia, en tanto que representa una forma de articulación indebida entre proposiciones científicas sobre el potencial de crecimiento exponencial y válidas no solo para la especie humana, sino para cualquier otra, y una caracterización incorrecta de la situación existente en cuanto a la relación entre la tasa de crecimiento de la población y los medios de subsistencia. Malthus inventó el argumento totalmente contrarrevolucionario de que cualquier sistema igualitario evolucionaría naturalmente hacia situaciones de mayor desigualdad. Fue un predicador del conformismo, ya que estaba en contra de atribuirles los males sociales a los gobiernos. Elogió los supuestos esfuerzos de las clases poseedoras para mejorar la situación de los pobres en circunstancias en que habían creado por lo menos un sistema ferozmente represivo contra estos. Estuvo en contra de la ayuda a los pobres porque esta aumentaría el precio de los medios de subsistencia y disminuiría el precio real del trabajo. Su visión del mundo es una visión despiadada, recubierta de santurronería. En una de las ediciones del ensayo, afirmó que los hijos de los imprudentes debían ser abandonados a su suerte, aunque posteriormente eliminó esta propuesta. Se manifestó en contra de aumentar la miserable ayuda que se daba a los indigentes. Fue totalmente conservador en su oposición a toda acción colectiva de trabajadores para exigir aumentos de salarios, y lo expresó ante una comisión parlamentaria en 1824. También lo fue en su objeción a las obras públicas para dar trabajo a los desempleados, porque esto mejoraría su situación de manera temporal, les permitiría casarse y tener hijos, y con ello quedarían en peores condiciones una vez terminadas las obras en que trabajaban. Sin embargo, no fue consecuente en su fideísmo en un aspecto esencial, es decir, en que su teoría de la población era una teoría materialista donde reconocía que la especie humana estaba sujeta a las mismas limitaciones que cualquier especie biológica. En relación con otras temáticas también mostró contradicciones. Por ejemplo, criticó las largas jornadas de trabajo y se opuso al trabajo infantil. Se manifestó a favor de la educación pública y de la atención médica gratuita. Apoyó la igualdad de derechos para los católicos. Estuvo a favor de un impuesto sobre la propiedad medida, aprobada como temporal en 1799 y suprimida en 1816. También se opuso a los diezmos. Base en estas suposiciones de biógrafa, Patricia James desmiente la opinión de quienes Marx, entre ellos, lo consideraron un lacayo de los terratenientes. Aquí corresponde diferenciar entre la defensa de las clases dominantes y la de los terratenientes.
En lo primero, creo que no puede haber dudas. En cuanto a los terratenientes, en su segundo folleto sobre las leyes de cereales, con Laws los defendió en cuanto propuso mantener los altos aranceles a la importación de cereales, pero además esta defensa lo llevó a una contradicción flagrante, pues creyó posible que su país se proveyera de sus medios de subsistencia, que lo llevó a una contradicción flagrante, pues creyó posible que su país que proveyera de sus medios de subsistencia con sus propios recursos para un gran aumento de la población y de la felicidad. Gran aumento de una población feliz y no miserable. Parece increíble que esto haya escrito el autor del ensayo sobre la población. Así corresponde diferenciar entre la defensa de las clases dominantes y la de los terratenientes. En lo primero, creo que no puede haber dudas. En cuanto a los terratenientes, en su segundo folleto sobre las leyes de cereales, Cornwell los defendió en cuanto propuso mantener los altos aranceles a la importación de cereales. Pero además, esta defensa lo llevó a una contradicción flagrante, pues creyó posible que su país se proveyera de sus medios de subsistencia con sus propios recursos para un gran aumento de la población y de la felicidad. Gran aumento de una población feliz y no miserable. Parece increíble que esto lo haya escrito el autor del ensayo sobre la población. Una evaluación correcta implica necesariamente una determinación del peso e impacto de los diferentes aspectos de la obra de un autor. En este caso, su teoría de la población tuvo un peso abrumador, en tanto que sus posiciones liberales fueron poco conocidas porque él mismo no se tomó la molestia de hacerlas públicas. Por ejemplo, su postura sobre el impuesto a la propiedad solo la expresó en su correspondencia. Se podría entonces concluir que Malthus fue un ideólogo de la contrarrevolución que, de manera marginal y menos visible, también propuso algunas medidas reformistas. Pero la opinión de Marx sobre la recepción de su ensayo, que como vemos más adelante es errónea, implica que fue muy apreciado por las clases dominantes británicas. No cabe duda de que lo consideraban uno de los suyos, no solo por el hecho de que fue profesor de una institución estrechamente ligada al aparato del Estado, sino porque era miembro de una especie de academia, la Royal Society of Literature, que se pagaba un salario y porque se llamó a declarar ante una comisión parlamentaria. También corresponde mencionar que el ensayo se tradujo al francés y al alemán y que a su autor se le nombró miembro de las Academias de Ciencias de París y Berlín. Pero no hay evidencia de que los medios intelectuales o los líderes políticos hubieran recibido sus ideas de manera favorable. Y además,
Otros elementos indican falta de aprecio. Por ejemplo, los obituarios que se publicaron cuando falleció. El único político importante que tuvo relación con Malthus fue Lord Henry Brougham, pero aparentemente solo en un pronunciamiento público aludió a la teoría de la población. Lo hizo en el debate sobre la ley de pobres en 1834, o sea, 36 años después de la publicación de la primera edición del ensayo. Pero también habría que tomar en cuenta que 3 miembros del Parlamento publicaron críticas contra el ensayo, lo que detallaré más adelante. El primer ensayo de Malthus. Antes de Malthus, varios autores como Robert Wallace, Benjamin Franklin, Joseph Townsend, James Stewart y George Buffon habían aludido a la posibilidad de un aumento de la población más rápido que la producción de alimentos. Marx acusó a Malthus de plagiar a Wallace, cargo que implícitamente acepta James. No me interesa discutir este punto, ya que el impacto de Malthus es independientemente de que haya o no sido un plagiario, sino solo mencionar una diferencia importante entre este y Wallace, que lo que el segundo veía como una situación probable para algún futuro, al primero le parecía inmediato e inminente. La primera edición de El ensayo sobre la población hizo una contribución fundamental a la notoriedad de la problemática demográfica, aunque hay casos en que los autores introducen cambios en ediciones sucesivas. No es nada frecuente que el volumen de la última edición sea varias veces mayor que el de la primera. Nuestro autor ha sido muy mencionado en la literatura, pero su caso es poco común, puesto que en general los comentarios se refieren a la primera edición de su obra y no al final. Probablemente ello no sea casual, ya que la primera es bastante más legible. Comenzaré por referirme a la primera y después me ocuparé de la última. El ensayo de 1798 estaba específicamente dirigido contra los ideólogos del progreso, William Godwin y John M. Condorcet, y contra sus ideas de perfectibilidad humana ilimitada. Además, refutaba los planteamientos del primero respecto a una prácticamente ilimitada capacidad de aumento de los medios de subsistencia gracias a la apertura de nuevas tierras al cultivo en el continente americano. El libro de Godwin, publicado en 1793, había alcanzado una considerable difusión con 3 ediciones en menos de 5 años. Algunos críticos interpretaron que Malthus planteaba que los medios de subsistencia siempre habían sido insuficientes. Su idea central era que la población tenía un potencial de crecimiento exponencial y que, dado cualquier aumento de los medios de subsistencia solo podría tener efectos temporales. Sostenía que si la población continuaba creciendo más rápido que los medios de subsistencia, ello llevaría a una caída catastrófica de esta con hambrunas, guerras y epidemias. Curiosamente,
no hizo referencia a la evolución histórica de la población de Gran Bretaña, con la excepción de un corto periodo, pero mencionó la de Estados Unidos para afirmar que se duplicaría cada 25 años, es decir, a una tasa extremadamente alta para esa época. Por consiguiente, argumentó en favor del control de la población mediante la abstención sexual y los matrimonios tardíos. Ya mencioné que se oponía a los anticonceptivos, aunque entonces estaban poco difundidos y no había ninguna propaganda organizada en favor de ellos. Corresponde mencionar que ya se utilizaba el condón, pero fundamentalmente para prevenir la transmisión de las enfermedades venéreas. Cabe mencionar que inicialmente sostuvo que todos los frenos al aumento de la población podrían cabalmente reducirse en miseria y vicio. Pero en la segunda versión agregó la categoría de restricción moral. La propuesta de abstención sexual y matrimonios tardíos tendía a reforzar la ya pesada represión sexual existente. En la primera edición lo hizo. En la primera edición no hizo ninguna referencia a la evolución histórica de la agricultura en Gran Bretaña, aunque sí la mencionó en ediciones posteriores. Otro punto significativo del ensayo es que menciona el incremento del precio de la carne y con relación a lo anterior admite la posibilidad de que los patrones de alimentación de la clase alta hubieran causado un aumento de las tierras dedicadas a la ganadería y por ende una disminución de los alimentos disponibles. Otro aspecto importante implícito en el ensayo, pero que se expresó de manera implícita y explícita y clara en los escritos posteriores, es un punto de vista materialista acerca del lugar de la especie humana dentro del mundo natural. Escribió que, elevado como está el hombre sobre la especie animal por sus facultades intelectuales, no debe suponerse que prevalecen en otras partes de la naturaleza animada. Ello implica que una operación de descentramiento que niega cualquier posición privilegiada a la especie. Debe notarse que tales operaciones ya habían tenido lugar en la historia de la ciencia, comenzando con el descentramiento copernicano del lugar de la Tierra dentro del sistema solar. El fideísmo había sido y fue todavía una parte de los naturalistas de su época, que eran clérigos y que imperaba entre ellos la idea de la existencia de una armonía preestablecida en la naturaleza. En una gran ironía de la historia, que haya sido un sacerdote quien, al suponer que la especie humana podría irse a la ruina por seguir el mandato divino de crecer y reproducirse, haya aplicado con ello el más duro golpe contra esta visión teológica dominante. Al liquidar este obstáculo epistemológico, Malthus abrió el camino para que posteriormente Charles Darwin y Alfred Russel Wallace elaboraran la teoría de la evolución
de las especies que iba a asestar otro golpe demoledor a la visión del mundo natural dominante en este momento. La versión final del ensayo. Desde el punto de vista de la ciencia, la obra de Malthus sobre la población, tal como está expuesta en la última edición del ensayo sobre la población, no pasa de ser un fárrago endeble. Incluye una propuesta teórica no justificada en cuanto al crecimiento de los medios de subsistencia, información sobre la población de algunos países europeos y sobre situaciones de escasez en las etnias primitivas de África, varias regiones del Asia y Oceanía. Hay asimismo omisiones muy notables, ya que prácticamente no menciona para nada la evolución de la producción agrícola, ni los adelantos técnicos, ni de los adelantos técnicos que ya se habían introducido en la agricultura desde la primera mitad del siglo XVIII. La información más sólida se refiere a varios países europeos, pero también incluye referencias menos confiables, como relatos de viajeros sobre varios países de Asia, América y Oceanía, con numerosos ejemplos anecdóticos con los que pretende demostrar que las situaciones de escasez constituyen un fenómeno generalizado. Dedica muchas páginas a las limitaciones de la población entre los tártaros, uzbecos, polinesios, etc. Muchas para criticar a Goldwyn y Condorcet, y un número igualmente grande a presentar sermones, y muchas más para defender su propuesta de eliminar los miserables subsidios que se daban a los pobres. El carácter endeble del ensayo como obra científica radica en que la información sobre población no está claramente conectada con su propuesta teórica y mucho menos sus sermones. Pero el punto más débil reside probablemente en el carácter ahistórico de la teoría en relación con los medios de subsistencia. Un punto muy importante es que de la lectura del texto parece inferirse que admite la existencia de excepciones a la supuesta relación entre el aumento de la población y el incremento de la capacidad de producción de alimentos, pero no las analiza de una manera sistemática, sino que se limita a conjeturar alguna causa probable para cada una. Incluye una crítica a las propuestas de una sociedad más igualitaria formuladas por autores que están dentro de la línea de la ideología del progreso, como los mencionados Condorcet y Goldwyn. Los sermones son ingenuos. Por ejemplo, plantea exhortaciones solemnes para que la población modifique patrones reproductivos. Malthus acepta que en el caso de Inglaterra, la población habría aumentado rápidamente en el periodo comprendido entre 1790 y 1811, a pesar de que en el salario promedio se compraba menos trigo que a mediados del siglo XVIII, y lo explica como producto de varios factores, tales como mayor empleo, más auxilios parroquiales e introducción del cultivo de la papa. Admite que hay grandes áreas
como ocurre en Estados Unidos, donde abundan los medios de subsistencia. Aparentemente nunca supo nada acerca del virreinato del Río de la Plata, que después de 1810 dio origen a Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay, ni acerca de Japón, la misma situación de abundancia de medios de subsistencia se daba también y probablemente de manera aún más acentuada en la pampa húmeda de Argentina. Japón, con un territorio de solo 50% mayor que la gran isla británica y suelos seguramente menos adecuados para la agricultura, tenía a fines del siglo XVIII una población de 2,5 veces mayor. Otra excepción admitida por Malthus es la de Polonia, que no solo producía, sino que exportaba trigo, en tanto que su población aumentaba con gran lentitud. Tanto la producción como la población serían bajas en relación con su territorio, y la situación de las clases bajas en el extremo miserable la atribuye al estado de su propiedad y a la situación de servidumbre de su pueblo, ya que el producto de esfuerzos de sus campesinos pertenece a sus amos, es decir, es consecuencia de la desigualdad. Parecería admitir que hay situaciones en que ésta desempeña un papel importante y que la propiedad no es fácilmente divisible. Para el caso de Rusia, también reconoció que producía más alimentos que los que consumía, atribuyendo la miseria de los campesinos a la supervivencia del feudalismo. Parecería admitir entonces que hay situaciones en que corresponde un papel a la desigualdad y que en Polonia la combinación de la desigualdad y la existencia de trabas feudales determinaría la baja producción. Asimismo, aceptó que en Suecia, Noruega, hubo aumentos de población en la segunda mitad del siglo XVIII. Un autor contemporáneo afirma que ello también ocurrió en otros países europeos como Austria y Bohemia. Este último habría sido muy considerable, de 1,45 millones a casi el doble. Malthus admitió que la esperanza de vida habría aumentado en Inglaterra después de 1780 debido a mejoras en la salubridad, lo que implica que la población no depende solamente de los medios de subsistencia, sino también de otros factores. En este aspecto, parecería haber cambiado de opinión respecto a la primera versión, donde, argumentando contra Condorcet, afirmó que la experiencia histórica, cual no permite concluir que las mejoras en vivienda, alimentación y medicina aumentarían la esperanza de vida, y parece sugerir que solo habría habido una pequeña mejora en este aspecto. Ya aludí a un folleto sobre las leyes de cereales, Corn Law, que restringían la importación de estos. Publicó 2 sobre este tema. En este segundo, que salió en 1815, muestra que estaba al tanto de los adelantos técnicos y del aumento de la productividad agrícola. Tampoco en este punto se molestó en admitir
que podría haber excepciones a su teoría. La introducción de nuevos cultivos, como en el caso de la papa, puede verse como una innovación, pero se advierte que Malthus no estaba consciente o solo estaba en parte de las innovaciones tecnológicas en la agricultura que se habían producido en el periodo inmediatamente anterior a la publicación de su ensayo. De haberlo estado, seguramente hubiera aceptado que había considerable margen de incertidumbre en sus afirmaciones, en la medida en que podía haber supuesto que por lo menos durante cierto tiempo podrían presentarse avances tecnológicos que eventualmente aumentarían la producción de alimentos. Pero además hay otro aspecto que Malthus parece no haber notado, el de la evolución de los salarios de los trabajadores agrícolas, que eran bajos y decrecientes en el momento en que publicó su ensayo, mientras mejoraban los ingresos de los arrendatarios y los terratenientes se enriquecían tanto en sus ingresos como por el aumento del valor de la propiedad. Los salarios eran tan bajos que las parroquias solían otorgar un complemento a muchos trabajadores rurales. Los presos en las cárceles estaban mejor alimentados que los trabajadores agrícolas. Marx menciona dos posibles razones para esta situación: la manipulación de la ley de pobres y la depreciación de la moneda. Es posible imaginar también que la expulsión de la población campesina de la tierra, fenómeno que se produjo en una escala considerable en esa época, haya subsistencia y haya permitido un mejor uso de la fuerza de trabajo. Sea como fuere, el punto está en la incapacidad de Malthus para ver que la escasez o disponibilidad de alimentos para determinados grupos sociales podía tener poca relación con la producción total. Admite en un pie de página y de manera coherente con lo que escribió acerca de Polonia y Rusia, la posibilidad de que la desigualdad ocasionara que los alimentos disponibles no llegaran a las clases inferiores, o sea, que la disponibilidad de alimentos podría estar afectada por una mala distribución, de modo que, aunque aumentara la producción, el excedente no se distribuyera entre las clases más bajas. Entre estas contradicciones figura la de admitir que la alta renta del suelo influye en el precio de los alimentos. Pero la más flagrante es la ya mencionada, que aparece en el segundo folleto sobre las leyes de cereales en cuanto a la capacidad de Gran Bretaña para alimentar a su población. Corresponde mencionar que en 20 años antes de Malthus, Adam Smith, en su Riqueza de las Naciones, estaba consciente de que no todo aumento de la riqueza se refleja en mejoras en la situación de los trabajadores. En relación con el caso ya mencionado de Estados Unidos y su rápida tasa de aumento de la población, probablemente la más alta del mundo en ese momento,
nuestro autor no advertía que ello contradecía su planteamiento de que los medios de subsistencia no pueden crecer en la misma proporción. Por supuesto que no dice que la situación haya empeorado, que debería admitir que estos medios también se duplicaron en la misma proporción, lo que obviamente está en contra de su teoría. Hay partes de la última versión que pueden considerarse como textos políticos, los mencionados sermones y la igualmente aludida crítica a las propuestas de una sociedad más igualitaria expuesta por Condorcet y Godwin. Entre las simplezas incluidas hay que mencionar su elogio a la contribución de las solteronas a la sociedad por el hecho de no casarse. Se olvidó de elogiar a los responsables de la separación de familias en las workhouse. A lo largo de 200 años, muchos autores han considerado que su teoría ha sido científicamente refutada. En cierto sentido, se puede decir que es correcta, ya que cuando fue enunciada, la población mundial era de 1.000 millones y ahora es de 6 veces mayor. A lo largo de 200 años, muchos autores han considerado que su teoría ha sido científicamente refutada. En cierto sentido, se puede decir que es correcta, ya que cuando fue enunciada, la población mundial era de 1.000 millones y ahora es de 6 veces mayor. Sin embargo, se presentó una coyuntura histórica en que efectivamente hubo un aumento acelerado de la población. Las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, particularmente en Asia, África y América Latina, lo que hizo temer a muchos políticos y científicos que el mundo se encaminaba hacia una situación malthusiana. En esto no se ha concretado, no prueba nada respecto del futuro. Entre los continuadores del Malthus es preciso mencionar a los que se podrían llamar malthusianos moderados tardíos y por otra parte a autores recientes que proponen un malthusianismo generalizado. A fines del siglo XIX y comienzos del siguiente, Marshall, Kautsky y Keynes sugirieron que la propuesta de Malthus, tal como fue formulada, no era aplicable para su época, o sea, que reinventaban la mencionada posición de Robert Wallace, publicada en 1753. Plantearon una reformulación en el sentido de que era factible que llegara a un momento en que la población creciera más rápidamente que la producción de alimentos. Kautsky aventuró la predicción de que podría ocurrir en 100 o 200 años, pero en esos momentos no existían elementos para hacer ningún cálculo. En la actualidad tenemos mucho más información e instrumentos que en esa época, pero el problema sigue siendo difícil, aunque hay elementos que sugieren que esta situación podría estar ocurriendo ya en algunos países como los de África subsahariana. Ya mencioné que en 1972 se publicó Límites del Crecimiento, elaborado por un equipo de teoría de sistemas del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
liderado por Jay Forrester. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con la recepción del ensayo.